Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la octava sesión del curso de Pensamientos Radicales Contemporáneos. Esta tarde, Amparo Lassens, socióloga y profesora de esta facultad, que entre otras imparte la asignatura de Sociología del Género, va a introducirnos al pensamiento de Judith Butler. Y sin más, Amparo. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quisiera hacer algunas aclaraciones. Primero, agradecer a Miren, ¿no?, que lo hizo, la invitación, ¿no?, para participar aquí, pero tengo que aclararos varias cosas, ¿no? Primero, que yo no soy ninguna experta en Butler y entonces a mí os voy a comentar cómo voy a plantear el seminario. Entonces, sobre todo para que penséis las cosas que voy a hacer y que no voy a hacer, ¿no? No soy una experta en Butler y, como veremos ahora, la obra de Butler es bastante compleja y tiene vinculaciones pues, con aspectos como bastantes autores de la tradición de la filosofía occidental, con el psicoanálisis también, con la filosofía del lenguaje, y yo no voy a entrar en muchas de estas cuestiones. En parte porque no puedo, ¿no?, también, porque tampoco sabría muy bien cómo hacerlo, y entonces lo que yo os propongo aquí es, no voy a hacer una introducción sistemática al pensamiento de Butler, pero sí que me voy a centrar en la idea en el concepto de género y el concepto de performatividad de género. Voy a presentar, eso sí, algunas de las referencias no conceptuales de las que ella parte, pero que tengáis claro también que yo parto como, o sea, que la propuesta es como más bien una especie de provocación inexperta, de buscar una especie de coreografía con vosotros. No lo planteo como una clase, ¿no?, ni como una conferencia, lo pensaba más como una especie de seminario. Bueno, que ahora desde que sé que esa palabra, ¿no?, nos lo recordaban, ¿no?, desde la etimología de seminario, a lo mejor tenemos que buscar otra, ¿no? Perdón. Entonces, pero bueno, como una conversación. El espacio quizá aquí tampoco da tanto para una conversación, ¿no?, como estamos aquí, ¿no?, que es más bien para conferencia, pero esa es un poco la idea. Entonces, yo lo que yo estoy es una lectura en curso de Butler, y tampoco me la he leído toda, una lectura en curso intermitente, ¿no?, de unos años para acá, con un cierto acelerón de estas últimas semanas, también por culpa de esta sesión, también cierto. Y entonces lo planteo como, tengo una cierta inseguridad, pero yo espero, bueno, que la inseguridad también pueda ser productiva, ¿no?, y compartida, y que podamos, digamos, lo que yo quiero es que sea una invitación a que, si os interesa, pues leáis y profundicéis en Butler. Así que me veo un poco, no me parece mal, en la figura esta del maestro ignorante, ¿no?, de la que habla este filósofo francés, Rancière, ¿no?, de ¿se puede enseñar a los demás cosas que uno no sabe? Pues parece ser que sí, ¿no? Entonces, como os decía, más bien sería eso, no una introducción sistemática, sino una invitación a la lectura y a explorar este concepto, ¿no? Entonces, no sé yo si habéis visto algunos de los materiales que os di, si habéis visto, que le pasé a Miren. Si habéis visto, por ejemplo, ese documental sobre Butler de la cadena Arte, que está disponible en la red, si sabéis algo también, por lo tanto, de ella, ¿no? Entonces, así para ir muy brevemente, pues Butler es una profesora de filosofía, ¿no? La filosofía es su formación, también es una feminista y también ambas cosas, ¿no? Digamos, la tradición de la filosofía occidental. Ella hizo una tesis sobre Hegel, si creo recordar, y también, digamos, su posicionamiento en el movimiento feminista y su vinculación y su diálogo con la teoría feminista, pues son dos aspectos que dan forma a sus libros y a su obra. Pero al mismo tiempo que en sus textos vemos todo ese diálogo con distintos autores, también es alguien que hace filosofía, pero también se refiere, tanto en sus libros como en sus artículos, a aspectos que a nosotros como sociólogos o politólogos nos pueden ser más familiares, ¿no? Quiero decir que va a hablar también en sus textos de movimientos sociales, de producciones culturales, ¿no? Por ejemplo, como este documental Paris is Burning, que también forma parte de los materiales que os he dado, o puede vincular también sus discusiones o sus reflexiones sobre el lenguaje, pues con sentencias judiciales, ¿no?, o con conflictos judiciales, en este caso en Estados Unidos, alrededor de la raza o alrededor del género, ¿no? Vemos también en esa reflexión la actualidad política, la actualidad social, la actualidad también de las formas de discriminación y represión, que también está presente, ¿no? Entonces, yo le propuse estos materiales que, como dije, eran como preparatorios a la clase, pero no sé si los habéis visto o no. Uno es el documental de Judith Butler, filósofa en todo género, que ahí tenéis que lo podéis encontrar en internet. Otro es el capítulo 4 del libro Cuerpos que importan, que se llama El género en llamas, cuestiones de
Apropiación y subversión, que es donde haces en este libro del año 93, donde se refiere a este documental Paris is Burning y a esta situación, ¿no? También tenéis ahí, lo podéis encontrar el vídeo en YouTube. Os había dado la referencia con subtítulos en francés, pero luego yo me he hecho con el vídeo con subtítulos en español y lo he subido también. O sea, si ponéis Paris is Burning, subtítulos en español y Amparo, porque si no, no es difícil de encontrar, pues acaba saliendo, ¿no? Y entonces, de esto, si me da tiempo, lo haré un poco luego. También os he puesto como material complementario un artículo más reciente que se llama Performatividad, precariedad y políticas sexuales, ¿no? Donde pone un poco la relación de la performatividad de género y la cuestión de la precariedad. Y también un texto de la introducción al libro Lenguaje, Poder e Identidad, que se llama de la vulnerabilidad lingüística, que es donde explica un poco también este concepto, las raíces de este concepto de performatividad, ¿no? Y un poco son esos los materiales de los que yo voy a partir para esta charla y que sepáis que los tenéis ahí. Entonces, bueno, antes de empezar, pues simplemente eso, pues voy a partir de estos libros. Su primera formulación de esta performatividad de género la hace en el libro que se llama Gender Travel, el género en disputa, del año 90. Luego retoma estos aspectos en este libro, del que tenéis ahí un capítulo, ¿no? El de cuerpos que importan, ¿no? Bodies that matter. Y luego también pues, lo continúan en este libro de Lenguaje, Poder e Identidad, que es del año 97, que en inglés se llamaba Excitable Speech, A Politics of the Performative, ¿no? O sea, habla excitable, podríamos decir, políticas del performativo, y luego también prosigue en el año 2004 en el libro Undoing Gender, Deshacer el género, ¿no? Si veis el documental este de arte que se desarrolla en París, justamente cuando está presentando allí este libro, Deshacer el género, ¿no? Vale. Pues vamos a ver, lo que quiero hacer en la charla es primero, bueno, plantear ahora aquí algunas líneas iniciales, ¿no? De esta idea de performatividad de género. Luego, hablar un poco de esta idea de performatividad ver un poco de qué autores viene, decir 4 cosas sobre la idea de performatividad, decir otras 4 cosas sobre la idea de proceso de subjetivación y de subjetividad, desarrollar un poco más el aspecto de performatividad de género y decir un par de cosas sobre la idea de parodia, la noción de parodia de género y la de vulnerabilidad. Luego, había pensado que viéramos algunas imágenes de este documental, va a ser un poco complicado, así que pero os contaré algo y sobre todo os animo, si no lo habéis visto, a que lo veáis, ¿no? Y os contaré un poco quizá también de qué va ese documental. Entonces, Butler parte de esta famosa frase, ¿no? Que todas conocemos, ¿no? De la filósofa francesa Simone de Beauvoir, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? O se deviene mujer, ¿no? Entonces, la interrogación es, ¿qué significa esto, ¿no? Y Butler se interroga acerca de este devenir, ¿no? Y no solamente a las mujeres, sino lo hace extensible al género. ¿Qué es esto de que una o uno deviene el género? Y deviene el género, en este caso, ¿no? El que se le ha asignado o no, o otro. Y cómo funciona este devenir, ¿se acaba alguna vez o no se acaba nunca? ¿Se alcanza su objetivo? ¿Este devenir puede tomar múltiples direcciones o solo puede tomar 2? ¿No? Esto que dice Beauvoir para las mujeres vale también para otros. Y este es el argumento de este libro, ¿no? Del género en disputa, ¿no? De Gender Travel. Esto es cómo se deviene el género, cómo se hace el género. Y por lo tanto, si se puede hacer el género, se puede deshacer también el género. Y es la idea de demostrar cómo el género es una manera de hacer, ¿no? La idea de performatividad, de actuar, ¿no? Perform, en el sentido también, a veces es difícil, ¿no? De traducir al español. Hacer, actuar, devenir, representar. Esta frase así tan icónica, pero un poco misteriosa, de Simone de Beauvoir, como dice otra profesora de esta facultad, Elena Casado, en un artículo que también os recomiendo que leáis, A vueltas con el sujeto del feminismo, comenta cómo en esta frase parece un poco paradójica, porque a la vez el género se presenta como construcción social y, de hecho, así citamos muchas veces esta frase, ¿no? Como una manera de decir el sexo no es algo natural, no es algo que nos venga dado biológicamente, ¿no? Sino que es algo que se deviene, se construye. Y al mismo tiempo parece haber aquí una componente de elección, ¿no? Cómo se llega a ser algo, ¿no? Entonces, tiene esta doble idea. Por una parte, si es una construcción, es un constreñimiento, es una obligación, pero también es una elección. Entonces, género como devenir, elección y constricción. Y lo que va a ver, o lo que va a desarrollar Butler en su
en su acercamiento teórico es cómo en ese devenir los cuerpos tienen un papel principal. Y los cuerpos son, a la vez, el lugar donde se dan las interpretaciones culturales acerca de lo que es el género y lo que es apropiado y lo que no es apropiado, y a la vez es un campo, digamos, o el campo de posibilidades interpretativas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos que tener en cuenta, y sigo citando a Elena Casado, el doble sentido del término interpretar. Interpretar como imputar sentido, interpretamos los cuerpos, sus movimientos, sus gestos, sus formas, e interpretar en el sentido dramatúrgico, de actor, ¿no? Interpretamos el género, ¿no? Performamos, actuamos. Entonces aquí ya vamos viendo que esta doble posición hace que el cuerpo tenga a veces esa relación con el sujeto que interpreta y con el objeto que es interpretado, al que se le imputa sentido, que es legible, que no es legible, ¿no? Estos dos aspectos. Y a su vez vamos a ir viendo cómo esa construcción de sentido que se da en esas actuaciones corporales son actos de poder en los que participamos, a los que no somos ajenos, en los que se nos construye a través de discursos, a través de gestos, a través del lenguaje también, que hablamos y que nos habla. Y esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación, ¿no? Ese doble aspecto, ¿no? Hablamos el lenguaje nos habla, ¿no? Interpretamos el cuerpo interpreta a su vez, ¿no? Y entonces entender también cómo estas actuaciones de género que vamos a ir viendo son negociaciones culturales en las que participamos y, por lo tanto, nos encontramos también con esta idea de que el sexo y el género son construcciones discursivas, pero que van a estar encarnadas, actuadas y mediadas también de forma múltiple, ¿no? Discursivas, tienen que ver con ideas, tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver también, están encarnadas en nuestros gestos, en nuestros movimientos, en nuestros cuerpos, y mediadas. ¿Mediadas por qué? Pues mediadas por el lenguaje mismo y las palabras que elegimos, mediadas por el arte, mediadas por la ciencia, mediadas por los discursos jurídicos, mediadas por las tecnologías hoy en día también, ¿no? Ya nos vamos acercando un poco a esa complejidad de esta concepción del género. Entonces, el género no es un hecho, es un acto, ¿no? Se actúa, se representa. Y también en ese acto se llevan a cabo procesos, en ese performatear, en ese actuar, se llevan a cabo procesos de identificación, ¿no? Por lo cual nos identificamos sí o no, o a medias, con esas ideas, esos modelos, ¿no? De lo que es mujer, de lo que es hombre, de lo que es femenino y de lo que es masculino. Y aquí subraya Butler, y vamos a ir viendo también, y no solamente ella, ¿no? Sino a partir del psicoanálisis, a través también de la antropología, a partir también de la filosofía, cómo esa identificación de género, dice, es fundamentalmente una fantasía dentro de una fantasía, ¿no? Una fantasía en el sentido de una visión imaginaria de lo que pueden ser las cosas, de lo que pueden ser las identidades, que no se corresponde con la realidad, pero que a pesar de ello, eso no impide que actuemos y nos veamos también impedidos, ¿no? Impulsados, coercionados a actuar. ¿Cómo se hace esa interpretación de fantasía? ¿Cómo se encarna esa fantasía? Justamente en esos estilos corporales, ¿no? En estilos corporales, que decir, en gestos, ¿no? En movimientos, en formas también de apariencia, que se dan de manera repetitiva y a través de las cuales vamos encarnando esa fantasía. Esa fantasía, ¿no? De la mujer, del hombre, de ciertos tipos de mujer, de ciertos tipos de hombre, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí vemos, ¿no? Que esa identificación se lleva a cabo a partir de estructuras de imitación, donde imitamos modelos, y esos modelos pues, otras personas o figuras también de la cultura popular o ideas que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? También nos imitamos a nosotros mismos y por lo tanto también el hecho de que se ha performado y el hecho de que se ha actuado y el hecho de que se ha imitado y el hecho de que se ha repetido nos van mostrando que esto es algo contingente, que no es una esencia, que no es algo necesario, ¿no? Sino que es algo que hacemos de una manera pero que podría ser de otra, ¿no? Entonces estas son las ideas que vamos a ir desarrollando, ¿no? Género como devenir, elección y coerción, identificación y fantasía, encarnada en estilos corporales, a través de la imitación, a través de la repetición de ciertos actos, de algo que es contingente. Vamos a empezar a ver. Entonces, Butler, para esto, como vemos, pues parte de ciertas visiones de ciertos autores que quizá hayáis visto aquí también en el seminario, ¿no? Y aquí he señalado a 4, hay algunos más también, pero 4 que son más importantes para la lectura de hoy, ¿no? El primero es Austin, que es este
John L. Austin. L es una palabra que ahora no me acuerdo, es un nombre muy raro, muy largo, si Lawrence no es. Bueno, entonces Austin es un filósofo inglés, un filósofo del lenguaje, y es, digamos, el autor de la teoría de los actos de habla y de la noción de declaraciones performativas. Esto es, lo que señala en esa teoría Austin, y volveremos sobre ella, es que cuando hablamos no solamente decimos o comunicamos, sino que a veces al hablar hacemos también. Y que algunos tipos de habla y de enunciados actúan, performan. Eso vamos a ir viendo luego. Entonces, aquí tenemos primero esta idea, ¿no?, del carácter performativo del lenguaje o de ciertos actos de habla, que Butler va a considerar en paralelo con la noción de Althusser de interpelación. ¿Althusser lo habéis visto en el seminario? Entonces, ¿habéis visto ya el término de interpelación? ¿La noción de interpelación la habéis visto ya? Sí, genial, muy bien. Entonces ya sabéis lo que es, ¿no?, esta idea de la interpelación, ¿no?, cómo nos conformamos como sujetos a partir de esas interpelaciones de la alteridad, de otros, de la autoridad o de lo que consideramos como las ideologías hegemónicas, etc. Entonces, esos dos aspectos, ¿no? Y vamos a ver también, os lo adelanto ya, esta idea de entender ciertos actos de habla como formas de interpelarnos, ¿no?, y por tanto a las que respondemos según nos vamos constituyendo como sujetos. Esto nos lleva también a Foucault y sobre todo a dos ideas, a dos nociones principales. Por una parte, Foucault también la habéis visto aquí, por una parte la consideración de Foucault de las relaciones de poder y por otra la idea de cómo se configuran los sujetos, del famoso proceso de subjetivación, que tiene que ver con la interpelación y que también tiene que ver con esta doble idea de que todo proceso de subjetivación es a la vez un proceso de sujeción, ¿no? Cuando desarrollamos o construimos nuestra subjetividad, la relación con nosotros, con el resto, con el mundo, con los demás, la concepción que nos hacemos de esas relaciones, al mismo tiempo se están dando o se dan paralelo a procesos de sujeción. Cómo me sujeto, cómo dependo de otras instituciones, otras personas, grupos, o cómo me sujeto a la idea que yo me hago de mí misma, ¿no? Y esta doble idea de sujeción y subjetivación va a ser muy importante para ver cómo entendemos ese carácter performativo del género. Y por último, señalado aquí también a Derrida. ¿A Derrida lo habéis visto en el seminario? No. No voy a entrar tampoco en profundidad, pero sobre todo me interesa esta idea de Derrida de iterabilidad. Iterabilidad es una noción que hace referencia a la repetición. Él está hablando de la repetición de los signos, y a lo que se refiere es a la posibilidad de repetirse, de que algo se repita pero en contextos distintos. Y por lo tanto reconocer que en una repetición también hay alteración, también hay diferenciación, ¿no? Se llama iterabilidad a esas formas de repetirse, pero en contextos distintos, capacidad de repetirse en contextos distintos y por lo tanto capacidad de que en una repetición haya también una alteración. Y eso va a ser importante para entender cómo se repiten esas performances, esas actuaciones de género. Vale. Dicho esto, vamos a empezar hablando un poco de esta noción de performatividad y de iterabilidad en relación con las ideas de Austin. Y como digo, no voy a entrar tampoco en mucha profundidad, pero sí para que nos hagamos una idea de cómo a partir de estas ideas llega Butler a su idea de performatividad de género. Austin va a hablar de actos de habla, ¿no? ¿Entendéis? Dice, cuando hablamos, podemos hablar de dos tipos de actos de habla, lo que llama ilocucionarios y perlocucionarios. Las palabras son un poco así también, no son las habituales, pero explico lo que quiere decir. Estamos con esta idea de que hay formas de hablar que actúan también, que hacen. Entonces dice, a veces hay dos formas en las que las palabras hacen cosas, ¿no? Su libro se llamaba Cómo hacer cosas con palabras. Dice, los primeros son un tipo de acto particular, que son los actos ilocucionarios, que cuando dicen algo, hacen lo que dicen. Es como si el habla y la conducta fueran juntos, ¿no? Y no hubiera separación entre ellos. Los ejemplos que encontramos habitualmente son yo os declaro marido y mujer, o declaro la guerra a no sé qué, o quedan abiertos los juegos del hambre. O sea, digamos, ¿no? La frase hace lo que dice. Y luego tendríamos los actos perlocucionarios, en los cuales son actos de habla que tienen efecto, pero ese efecto es distinto a lo que dicen. O sea, al hablar producimos ciertos efectos, pero esos efectos son distintos de lo que estamos diciendo. Como veremos probablemente a lo largo de la clase de esta charla, la definición está clara en la definición y como ocurre muchas veces con las cosas con las que trabajamos, tanto en filosofía como en sociología, luego al hablar de la realidad pues no siempre está tan claro y muchos debates, por ejemplo en su libro Lenguaje, Poder y
E identidad habla de controversias judiciales, por ejemplo, alrededor del lenguaje de odio y de los insultos raciales, donde la controversia, por ejemplo, de los denunciantes y de los jueces es si ese insulto racial es un acto ilocucionario, quiere decir me ha hecho daño, es una agresión, directamente es algo, o al contrario, es un acto que no es simplemente una enunciación que ha tenido ese efecto, pero que podría haber tenido otros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hago un pequeño paréntesis, ella subraya cómo los debates que hay acerca de si poner, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? De un tipo que pone una... porque esos enunciados pueden ser enunciados verbales, pero también pueden ser actuaciones, performance. Por ejemplo, alguien pone una cruz en llamas en el jardín de la casa de una familia afroamericana y tiene una denuncia, ¿no? Haciendo apelación a la legislación que me protege contra las agresiones hechas a partir del lenguaje de odio. Entonces, hay un debate entre los jueces sobre si eso es una agresión, ¿no? Un acto ilocucionario, diríamos, o si eso es, cosa que en el caso que ella comenta fue lo que dijeron los jueces al final, un punto de vista en una conversación. Si es un punto de vista en una conversación, está protegido por la libertad de expresión. Él se ha expresado así, luego la gente a lo mejor se ha sentido... ¿no? Entonces era la idea de esto. No, esto es una amenaza. No, esto es una discusión, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? En cualquier caso, quiero que quede clara esta idea del locucionario y perlocucionario. Entonces, lo que subraya Butler cuando habla de esta combinación de Austin es que aunque Austin habla de las situaciones, no digamos que las describe en carácter sincrónico, ¿no? Y pone esos ejemplos, ¿no? De los jueces o de las frases, lo que observa Butler es que la mayor parte de estos actos ilocucionarios corresponden a convenciones. Esos ejemplos, o sea, no es algo que no es digamos, un acto de habla original, ¿no? Cuando un juez dicta una sentencia, está repitiendo una convención, un modelo. Cuando decimos queda abierto los Juegos del Hambre o que este baile o ese tipo, ¿no? en las fiestas, y para que ese acto tenga efecto es muy importante el contexto en el que se dice que las condiciones sean las correctas y que la persona sea autorizada, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí llego y os digo, yo os declaro marido y mujer, ¿no? Para ejemplo, a vosotros, pues no tiene ninguna consecuencia, ¿no? No soy la persona ni el juez de paz o quien sea, el concejal o el cura que lo está diciendo en el contexto en el que lo está diciendo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los actos ilocucionarios, para que sea verdad, para que el enunciado tenga ese efecto, se tienen que invocar ciertas convenciones, ¿no? Y se tiene que dar esa repetición, ese carácter ritual, ¿no? Esto porque es una convención, ¿no? Y que estamos en el contexto adecuado, ¿no? Pues tiene ese efecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir varias cosas. La primera es que entonces la temporalidad del acto de habla no solamente el presente, no solamente el momento en el que el juez dice te declaro culpable o que el otro dice os declaro marido y mujer, sino que la temporalidad me abre hacia un pasado también, ¿no? al de todo, donde se han ido sedimentando esa convención, ¿no? De que esas son las palabras que hay que decir en ese contexto, y probablemente me abre también hacia un futuro, ¿no? Donde eso se podrá seguir repitiendo. Incluso si hablamos de otro tipo de palabras, como lo que comentábamos antes, por ejemplo, ¿no? de la cruz en llamas, ¿no? La cruz en llamas tampoco se la inventa el Piernas ese del caso que nos cita Butler, ¿no? Y por eso es una amenaza, porque esa cruz en llamas hace referencia a los actos del Ku Klux Klan, a los actos de los racistas americanos, y era una amenaza, o sea, era un aviso de que después de esto va a llegar el incendio de tu casa o tu agresión. El hablante en este caso no se inventa eso, ¿no? Sino que está citando algo que ya existe. Luego ese momento presente tiene que ver con ese pasado y probablemente que también tenga que ver con una posibilidad de futuro, ¿no? Entonces, estos actos performativos del lenguaje son momentos ritualizados. Los momentos ritualizados no son momentos únicos, guardar esto en la cabeza para cuando hablemos luego de género, y al mismo tiempo el hecho de que se abran al pasado y al futuro, también hay un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Porque nunca uno puede saber, ¿no? No podemos narrar el pasado con certeza, también está abierta a interpretaciones también. No puede ser completamente aprensible ni identificable. Entonces, guardemos esta idea, ¿no? El acto performativo es una red de horizontes temporales y que está relacionado directamente con esta idea de repetición, de iterabilidad, ¿no? Se ha repetido en distintos contextos. Esa cruz se ha repetido en distintos contextos. Esas palabras del juez se han repetido en distintos
contextos. Y es justamente esta... entonces, por una parte vemos, vale, estas palabras no son digamos, creadas, originadas por el autor que las dice en el momento. Pero ese autor tampoco es simplemente el ventrílocuo, ¿no? El muñeco de un ventrílocuo que las dice, sino que al repetirle también, pues, elige y también desarrolla su posibilidad de agencia. Esta idea de que el lenguaje es performativo tiene que ver con esta idea que acabo de hablar, ¿no? De que el lenguaje encierra también posibilidades de actuar, de hacer. Y justamente la posibilidad de agencia, que este término inglés también, tenemos a veces también dificultades a describir, ¿no? De poder de hacer, de actuar, ¿no? De que no sea simplemente una repetición, tiene que ver justamente con las capacidades o las posibilidades de resignificación, recontextualización que esa repetición permite. Entonces, ¿qué nos dice esta consideración de los actos de habla? Pues que la agencia en estos actos no depende de la autonomía ni de la soberanía del sujeto, ¿no? O sea, el sujeto por sí mismo no puede dar autoridad, no puede, ni en el caso del juez, ni en el otro caso tampoco, ¿no? Cuando insultamos, por ejemplo, insultamos sexista, insultamos racista, no nos inventamos el insulto también, ¿no? Lo repetimos, pero al recrearlo, al reproducirlo, al retomarlo, al lanzarlo, estamos también ahí desarrollando esa capacidad de agencia. ¿Veis esta idea? Esto también nos hace ver que no siempre, por lo tanto, necesitamos un sujeto intencional, ¿no? Estas consideraciones, estas actuaciones, aunque no sea nuestra intención, pueden pasar también a partir de nosotros. Esto lo guardo, creo que quedéis aquí, luego vuelvo sobre ello cuando hablemos de género. Entonces también nos encontramos con estos actos de habla que son también formas de interpelación en el sentido de Althusser. Nuestros actos de habla que tienen efecto funcionan como interpelaciones a otros que tienen esta dimensión ritual, ¿no? Ella dice citacional porque citamos, ¿no?, cosas que ya han sido dichas, y ese aparato ideológico del que hablaba Althusser se constituye en esa repetición ritual. Un ritual que nos va a decir Butler que es productivo. Productivo en el sentido de que, y esto es, otra vez vuelvo a esto que volveré varias veces en la charla, ¿no? Dice, es productivo porque produce las creencias que parecen estar detrás del ritual. Eso es como lo que comentábamos antes, ¿no? Yo no me invento este insulto ritual, yo no me invento la cruz en llamas, yo no me invento os declaro marido y mujer, pero al mismo tiempo posibilito la existencia y recreo y contribuyo a crear la existencia de estos enunciados porque los vuelvo a decir. Entonces, el ritual, como digo, no surge de la nada, ¿no? Y en este caso, ¿no?, digamos, parte de esas creencias o de esos sentidos que le preexisten, pero al mismo tiempo está materializando, está produciendo estos sentidos, ¿no? Cuando lo veamos al género, veremos, ¿no? Esas actuaciones de género que hacemos de manera consciente o inconsciente no las creamos, pero son repeticiones. Pero al mismo tiempo también creamos nuestra performance, o sea, que contribuimos a que justamente se puedan repetir y a su existencia, ¿no? Ese carácter doble, ¿no?, a lo que nos obliga y a que nos invita también, y complejo, Butler a pensar. Entonces, concluyendo esta idea, la performatividad aparece como una acción que es renovable, que es repetible, que no tiene un fin y un origen claro, o sea, que su origen no es el momento en que yo digo la palabra, pero tampoco tenemos, y que sabemos que se repite, aunque tampoco tenemos muy claro cuál es el origen. Y eso que ocurre, ese acto de habla, el lenguaje en ese sentido, no se ve restringido, o sea, no está determinado ni por la persona específica que en ese momento da el insulto o dice la sentencia, pero tampoco viene determinado por su contexto originario y está relacionado con los dos. ¿Ves esta idea, no? O sea, no basta solo el contexto originario para entender el significado de hoy, pero tampoco podemos entender el significado de este momento solo fijándonos en ese momento. Y al mismo tiempo que esos enunciados están definidos por el contexto social, la historia del racismo en Estados Unidos, la historia de las sentencias o del tipo de prácticas judiciales, tiene capacidad, esa posibilidad de repetir, esa posibilidad de actuar, de hablar performativamente, tiene la capacidad para romper con ese contexto. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora también en el caso de las actuaciones de género. Repite, pero como son necesarias esas repeticiones para existir, también en la repetición encontramos la capacidad de poder cambiar. Aquí hay un ejemplo respecto a esto que hablábamos del lenguaje ofensivo. Dice también el lenguaje que contrarresta las ofensas, también la denuncia de las ofensas,
necesita repetir esas ofensas, ¿no? Es como yo aquí que he tenido que hablar ¿no? Tengo que hablar de la cruz en llamas, ¿no? O pensar en los ejemplos muy claros, ¿no? Donde para hablar de las palabras insultantes tenemos que repetir las palabras insultantes. O, por supuesto, todos esos fenómenos de apropiación, que ya eso nos salen más familiares, ¿no? Cómo me apropio de la palabra que me insulta y la vuelvo a nombrar. Y al nombrarla estoy también invocando de alguna manera las resonancias que tienen insultantes, pero también me la estoy llevando a otro sitio. Y eso, por ejemplo, si conocéis el texto clásico de Stuart Hall sobre los estereotipos, veis que es una estrategia clara de tratar con estereotipos. ¿Cómo? Haciéndome lo mío. Y me autodenomino queer, o nigger, o maricón, o feminazi, yo prefiero feminazi, pero bueno, o sea, que son maneras de decir, ¿no? Pues eso, ¿no? Lo retomo y entonces lo estoy citando, ¿ves? Es una cita, pero me lo llevo a otro sitio. A ver, vamos a seguir, que si no, no acabamos. Entonces tenemos performatividad y, como decía, tenemos esta idea subjetividad, sujeción. Entonces, aquí otra vez, algo que seguro que estáis familiarizados ya porque habéis tenido más clases sobre pensamientos, estos filósofos llamados más o menos pues, estructuralistas. Esta idea de cuestionar esa autonomía del sujeto y reconocer que somos sujetos y objetos a la vez. Como antes decíamos, ¿no? El cuerpo es sujeto y objeto a la vez. El sujeto habla, pero a su vez es objeto de repetición. El lenguaje le habla, lo habla. Y aquí esta idea, ¿no? De reconocemos los actos de habla, como dice Austin, pero a diferencia de lo que dice Austin, entendemos que el sujeto no es el origen de los actos performativos. Por lo tanto, la agencia no es igual a la soberanía del sujeto. No hace falta que nos consideremos sujetos soberanos, autónomos, independientes, racionales todo el rato y en control, para reconocer que tenemos capacidad de actuar, y de hacer y de representar, porque son dos cosas distintas. De hecho, uno de los reproches que se le hace en un principio a esta concepción de los actos de habla es que, oye, pues si estamos citando, si estamos repitiendo, entonces a lo mejor es que no somos responsables, ¿no? De lo que decimos. Entonces lo que dice vale, pero claro, si nuestra idea de la responsabilidad, que muchas veces en términos jurídicos se tiene ahí, es que soy el origen intencional de algo, entonces sí, no somos responsables. Pero dice, no cierra la posibilidad de responsabilidad. Aquí nuestra responsabilidad es cómo repetimos, qué hacemos con ese legado, qué hacemos, ¿no? Con esa tradición de palabras insultantes o de concepciones discriminatorias, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que, bueno, cosas que ya sabéis, por eso voy más rápido, ¿no? Esta idea de que esos procesos de interpelación del lenguaje son los que nos aportan cierta existencia social como individuos y como cuerpos también, y al mismo tiempo ese doble aspecto de que lo que me posibilita como existencia también amenaza mi existencia, ¿no? Acordaros de la famosa metáfora de Althusser, ¿no? De la interpelación. El policía que te dice, tú. Entonces me reconoce como sujeto, pero también me obliga a responder ante él, y si no respondo bien, corro un riesgo, ¿no? Entonces, estos procesos de interpelación, y aquí ya entramos ya en el género, tienen también esta posibilidad, ¿no? Me posibilitan ese desarrollo subjetivo y esa expresión subjetiva, pero también me ponen en peligro, ¿no? Lo haré bien, no lo haré bien, me adecuaré a las normas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que podemos entender la asignación de sexo como una forma de interpelación. Has sido niña. Has sido niño, eres niña. ¿No? Desde que nacemos ya tenemos esa interpelación. Esa interpelación, ¿no? Que nos dice a la que tenemos que responder y que vamos respondiendo a lo largo del proceso de socialización y después. Entonces nos facilita una cierta asistencia social, ¿no? Niño, niña, reconocida, categoría, y al mismo tiempo, como sabemos, pues nos pone también en bastantes problemas, los que iremos viendo luego. Entonces aquí vemos esta idea de la interpelación, ¿no? La llamada, ese acto de habla que abre la posibilidad de la agencia, que cierra la posibilidad de una autonomía radical, ¿no? Que nos conecta con un pasado también, con cadenas de dependencia, que es un proceso de subjetivación y que también es un proceso de sujeción, y ahí se van poniendo, ¿no? Tenemos que responder a esas normas, tenemos que responder ante esas autoridades, que se da de manera repetida, ¿no? Esas interpelaciones, ¿no? No se asigna el género una vez o el sexo y ya está, no, se va repitiendo. Y como dice Butler, no tenemos la elección de no entrar en esas prácticas significativas de repetición. No puedo decir, no, a mí fuera. Dice, lo que no podemos elegir si queremos repetir. Lo único que podemos hacer es de cómo repetir, ¿no? Ahí viene la responsabilidad y viene la capacidad de elección. Ahí vamos viendo cómo se construye esa doblez entre coerción y elección. Esto es, vamos a repetir exactamente las normas de género, vamos a intentar desplazarlas,
vamos a jugar con ellas. Y a veces también ocurre una cosa, ¿no? Nos dice Balder, que no es intencional, que es el mismo proceso de repetición, aunque yo quiera repetirlas, a lo mejor me equivoco. O a lo mejor no veo muy claro qué se espera de mí. O a lo mejor no acabo de controlar mi cuerpo y no estoy andando como debería andar, ¿no? O hablando como debería hablar, ¿no? Esa repetición posibilita también la posibilidad de una transformación por nuestra voluntad o por la posibilidad de que algo, pues eso, salga mal, ¿no? O ¿no? haya un accidente, por así decirlo, ¿no? Entonces entendemos esta idea que decía, ¿no? La responsabilidad de los sujetos en todo caso no queda en ser el origen, sino en cómo repetimos. Y esta idea también, ¿no? De que la interpelación a la vez posibilite y amenace, ¿no? Los cuerpos tienen esa capacidad, ¿no? A desarrollar potencialidades y parte de ellas se hace también en respuesta a las formas de interpelación, ¿no? Las interpelaciones nos animan, ¿no? Las normas nos animan, nos recrean, pero también nos amenazan, ¿no? Entonces, guardemos estas ideas, ¿no? Y sobre todo esta idea, ¿no? De que se llevan a cabo procesos de agencia, de actuar y de hacer, sin que seamos soberanos, completamente responsables, ¿no? Completamente el origen de lo que ocurre, y entender también que estas actuaciones, sean formas de habla o sean formas de gestos, como veremos ahora, ¿no? de estas estilizaciones corporales, son a la vez deliberadas y no intencionales, ¿no? O sea, que esos efectos que produce el lenguaje, ahora lo veremos como un ejemplo, esos efectos que se producen cuando hablamos o cuando actuamos son deliberados, pero también son no intencionales. El otro día, en la clase pasada, ¿no, José? Porque están aquí mis alumnos de Sociología del Género, me preguntaba si que el sexismo como actitud solo sería así cuando la gente actúa de manera sexista intencionalmente. Y claro, yo le decía que no, o sea, a ver, que no, que se puede producir enunciados sexistas o actuaciones sexistas, aunque las personas que las lleven a cabo no quieran ser sexistas o no se den cuenta de que lo son. Por supuesto que podemos diferenciar ambos aspectos, ¿no? Cuando yo quiero ser racista y sexista voluntariamente y cuando simplemente, sin darme cuenta, al repetir, ¿no? Al repetir ciertos gestos, ciertas palabras, ¿no? Dirigiéndome a las mujeres de una manera distinta que me dirijo a los hombres, ¿no? Al repetir ciertas actitudes, ciertos gestos, ¿no? Al ocupar todo el espacio, al ocupar toda la palabra, aunque no lo estoy queriendo, estoy haciendo, ¿no? De manera no intencional, estoy repitiendo esas actuaciones y estoy produciendo esos efectos también, ¿no? Entonces, tener en cuenta también aquí esta idea, ¿no? de la relación entre lo deliberado y lo no intencional a la vez. Y esto, abro un paréntesis, por ejemplo, se puede traducir, cuando ya lo llevamos al ámbito del programa de acción o del activismo, en esa demanda también cada vez más de ser consciente de lo que estás haciendo, piensa en lo que estarás haciendo de forma inconsciente también, ¿no? Visibiliza tus privilegios, cállate, ese tipo de, ¿no? Si estás en un espacio, ¿no? Y sobre todo, tener en cuenta que esa complejidad hace que tú también, cuando no quieres, estás hablando, cuando no quieres, estás actuando, cuando no te das cuenta, estás haciendo, ¿no? Vale. Vamos entrando ya en el género, ¿no? El género es un acto, ¿no? Más bien una serie de actos, una cadena de actos repetidos. Y son actos que afectan a los demás y que nos afectan, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar con una multitud de afectos también, ¿no? Volviendo otra vez a esta idea de la complejidad. No es un hecho natural, no es una sustancia, ¿no? Son actuaciones repetidas, instituidas a través de estilizaciones del cuerpo. ¿Y qué queremos decir con esas estilizaciones? Pues todas esas maneras mundanas, ordinarias, en que gestos, movimientos, palabras, actuaciones de varios tipos constituyen la ilusión de un self generizado, ¿no? Constituyen la ilusión de eres un hombre, eres una mujer, ¿no? ¿Y cómo se constituyen esas actuaciones? Pues se constituyen de manera discontinua, ¿no? De manera intermitente, no estamos todo el rato. Y, sin embargo, aparecen como una sustancia, aparecen como una esencia, ¿no? Entonces, el que aparezcan como una sustancia, como una esencia, es justamente el resultado de una construcción social, cultural y política también, ¿no? Nos va a decir, ella es el resultado de una performance coreografiada. Y aquí nosotros, como los sociólogos familiarizados con Goffman, podemos entender esto quizá también un poco mejor, ¿no?
Son coreografías en el sentido de que no son actuaciones individuales y son actuaciones que hacemos con los demás. Y en este caso, además, sabemos por Goffman que la particularidad del género es que unos funcionamos como instrumentos de socialización de otros y de otras, y según tú te muevas, así me dejas a mí ese ámbito de movimiento, y más además en esta construcción, porque es una construcción binaria. Lo que tú tienes no lo tengo yo, lo que yo tengo no lo puedes tener tú. O sea, uno aprende en el otro lo que es apropiado y lo que no. Y al mismo tiempo, esa performance la hacemos delante de audiencias. Nuestros padres, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros maestros, ¿no? El público, los que están en la disco, ¿no? La gente que está en el metro, y que de manera verbal y no verbal tienen también formas de decirte, ah, sí, eres auténtico, ah, no, eres inauténtico, sí está bien, ¿no? Está mal. Y nos recuerda también Butler que toda esta gente, ¿no? Todo este mundo, que al mismo tiempo somos actores un momento y audiencia es otro, funcionamos en el modo de creencia, ¿no? Vamos a hacer a creer que esto es así, a creer, ¿no? Que esto es lo que... a creer que... esto es una mujer, ¿no? Y y creemos que esto es una mujer, y esas creencias pues también van organizando esta performance, ¿no? Esa performance que aparentemente cumple o no, ya veremos, con las normas de género. Entonces, si así se construye el género, nos dirá Butler, las posibilidades para transformarlo, para cuestionar esas normas, residen también en esa relación arbitraria, ¿no? Entre esos actos y gestos y el género. En esto que decimos, ¿no? Que esto es de mujer y esto es de hombre, pero podía ser de otra manera, no es natural, no es sustantivo. Y entonces es justamente en esas repeticiones, ¿no? En esas actuaciones donde performamos el género, donde podemos instalar, ¿no? Donde podemos poner en práctica la posibilidad de subvertir o de desplazar esas normas, ¿no? Entonces, entender esta idea, ¿no? El género se actúa en estas prácticas corporales, pero al mismo tiempo el género es un campo de ambivalencias y, por lo tanto, esas actuaciones, nos va a decir Butler, están condenadas al fracaso. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que el género es ambivalente, además en distintos niveles. Y también os va a sonar probablemente, ¿no?, la resonancia o el eco con cosas que habéis visto probablemente con Foucault y con otros autores respecto a la idea de identidad, ¿no?, y al cuestionamiento de las identidades cerradas. Lo primero que vemos es que tenemos esos modelos, pero que esos modelos no son una descripción de la realidad, esos modelos son ideales, fantasías, ¿no? Y entonces con los que tenemos que identificarnos. Y para identificarnos tenemos que potenciar ciertos aspectos nuestros y también dejar de lado otros. Nos hacen y nos deshacen. Entonces hay que deshacerse de cosas, de tendencias, de emociones, de intenciones. Por ponerlo aquí claro, ¿no? Si vivimos en un mundo donde la concepción de género es dicotómica y nos dicen los hombres, ¿no? Y todavía hoy leía un artículo de un estudio reciente que también os recomiendo, hecho por el Centro de Estudios de Juventud Reina Sofía FAD, que han hecho un trabajo con adolescentes de 14 y 19 años para ver cuáles son las creencias en cuanto a los estereotipos, qué consideran apropiado para hombres y para mujeres. Y bueno, es un poco triste porque vemos el cansinismo y el peso de esas repeticiones, ¿no? O sea, a pesar de que vivimos en un mundo, ¿no?, en un Estado de Derecho democrático legitimado por las ideas de igualdad, en la práctica, bueno, tampoco es que nos sorprenda, lo sabemos, ¿no?, pero en la práctica seguimos siendo socializados y educados y reproducimos y recreamos estas normas. Así que en esa encuesta, pues lo que se ve es que la visión de lo masculino, los chicos son activos, dinámicos, emprendedores, decididos, se mueven, ¿no?, deportistas, y las chicas son cuidadoras, amables, sentimentales, se preocupan por los demás, se preocupan por su apariencia, ¿no? Entonces, en esa constelación vuelvo a la cuestión de la ambivalencia, ¿no?, del fracaso, ¿no? Si tenemos que elegir una parte de eso, tenemos que renunciar a la otra, como ya hemos visto, que no forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y además, pues entonces ahí viene la primera elemento del fracaso, ¿no?, que tienes que andar ahí promoviendo y también acallando, ¿no?, cosas que también forman parte de ti o te salen, no tienes potencialidades para hacerlas, ¿no?, y no las puedes desarrollar. Es la primera ambivalencia. La segunda es que puede que además ni siquiera te apetezca, que puede que ni siquiera quieras hacerlo. Entonces, tienes que ver cómo negocias, que yo no quiero hacer esto, pero, concho, esta es la norma. Pero es que luego la ambivalencia tiene más aspectos, y es que esa interpelación de género no siempre es muy clara. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de este que os contaba de los chicos y las chicas de hoy, ¿no? En un artículo que hay en El País, creo,
que tampoco quiero animar a nadie del país en estas circunstancias menos, bueno, ya de hace tiempo ya, pero bueno, la autora se lo merece, ¿no? Que es una politóloga, Marion, se me acaba de olvidar el nombre, de la Autónoma, comentando este estudio, dice no solamente se interroga sobre la persistencia, ¿no?, de estos estereotipos, sino que además tampoco falla a reconocer que justamente los rasgos que se consideran apropiados para los hombres son los rasgos que, por ejemplo, se consideran apropiados en el mundo laboral o en el mundo de la actividad pública, ¿no? Ser emprendedor, ser dinámico, tomar la palabra, estar en control, ser racional. Entonces, claro, estos chicos llegan, en general, bueno, a unos les habrá costado más, a otros menos, pero llegan ya con una socialización, digamos, van a llegar al mundo laboral acostumbrados a que se les pida eso. Pero ellas, claro, lo peor es que ellas ya seguramente en el colegio también están pidiendo esto otro, ¿no? Entonces tienes esa ambivalencia. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es ser una mujer apropiada? Y no siempre está claro, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, dice Butler, dice, ¿no?, que esa interpelación al niño, ¿no?, de la asignación de género, dice, es una demanda enigmática o un deseo del mundo adulto, ¿no? Y si pensáis, ¿no?, si tenéis niños pequeños a vuestro alrededor, lo veréis, ¿no? Que no llores, que eso es de niños. Además, pensar, por ejemplo, en cosas curiosas, ¿no? Pensar, por ejemplo, en cómo para ciertas cosas sí que tenemos en cuenta que no vienen de fábrica y que hay que aprenderlas, ¿no?, a utilizarla. No pongas la mano encima, pon la mano encima de la mesa, coge bien la cuchara, coge bien la cuchara. Entonces tú se lo tienes que decir varias veces. Pero con los atributos de género es como la primera vez que lloras, tú, ¿qué haces llorando? Que eso es de niñas. Que el otro dirá, no, tú no te pongas así, que eso es de chicos, ¿no? Y entonces ese desconcierto, ¿no?, cuando Butler habla de ese desconcierto también de los niños y de las niñas, ¿qué coño querrán decir con esto, ¿no? ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Qué quieres decir que esto es de niños? No, se va aprendiendo y a veces es enigmático. Y más enigmático es, además, probablemente en estos contextos igualitarios y desiguales, ¿no?, donde a uno le llegan esas diatribas, ¿no?, llamadas o interpelaciones contradictorias o que no están muy claros cuáles deben de ser. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Por una parte, si consideramos que algo es natural, lo damos ya por sentado, pero al mismo tiempo no lo es, pues tienes ambivalencia, ¿no? ¿Qué se espera de mí? Y luego, además, nos encontramos con que en muchos casos estamos respondiendo a muchas interpelaciones, ¿no? Como nos recuerda Butler también en sus textos, ser una mujer apropiada es ser una buena madre, ser atractiva en términos de heterosexualidad, ser comprensiva, ser cuidadosa, y ser un buen hombre. No hay que ser un buen trabajador, hay que ser decidido, hay que ser racional, hay que ser deportista, hay que ser millones de cosas, hay que ser fuerte, ¿no? Y a veces no es fácil, a veces ciertos de esos elementos se contradicen entre sí y eso también contribuye a esa inevitable casi fracaso del género. Entonces, esta idea, ¿no? Las normas, esas performances no se hacen en el vacío, se hacen obedeciendo o bajo la coerción de normas, las normas que nos dicen cómo ser una mujer, cómo ser un hombre, qué es lo femenino, qué es lo masculino, qué es lo apropiado, qué es lo que no lo es. Aparecen como coerciones y como sanciones, si no lo haces bien, atente a las consecuencias. Las consecuencias pueden ser de distinto tipo, desde una palabra, ¿no?, esto no es apropiado, hasta perder tu vida, ¿no?, también, o sea, directamente, ¿no? Y esta idea también de que las normas y las relaciones de género nos hacen y nos deshacen, ¿no?, porque también deshacen en nosotros tendencias y posibilidades y ganas de hacer las cosas distintas. Y luego también está otra ambivalencia de la que hemos comentado allí, ¿no? Un proceso que al mismo tiempo que repite las reglas, esconde las reglas, ¿no?, por esta idea de que esto es algo natural, ¿no? Refuerza las reglas y las esconde. Y todo esto nos lleva a esta situación paradójica, ¿no?, de siempre un fracaso, múltiples requerimientos y una repetición que todavía, claro, bueno, hoy lo he hecho bien, pero mañana otra vez, ¿no? Y a ver, y acertaré o no acertaré, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no?, un poco cómo se va construyendo esta situación paradójica. Y quiero volver sobre esta última idea, ¿no? La reproducción pone en riesgo el cumplimiento de esa norma, ¿no? El mero hecho de que tengamos que repetir algo crea la posibilidad de que no lo hagamos bien, de que lo hagamos distinto, de que fallemos o de que... Y entonces también ahí mismo, incluso fuera de toda intencionalidad, ahí ya está la posibilidad de que las cosas cambien, ¿no? Y como decía también, esa repetición al lado de esa sanción, ¿no?
En el texto en la conferencia, en el vídeo del documental de Butler, ella habla, por ejemplo, de un ejemplo de estas sanciones, ¿no? Cuando habla y que también en relación con el acto performativo, cuando habla de una situación que había ocurrido poco antes del tiempo de la entrevista, un caso, y esos casos siguen ocurriendo, de un chaval, de un adolescente en un pueblo, ¿no?, de Estados Unidos que tenía un andar. Eso hemos dicho, ¿no? El género se performa y se performa en gestos y en movimientos, ¿no? Un andar donde balanceaba mucho las caderas. Y ese andar, que no correspondía, digamos, a las normas de cómo tienen que andar los chicos, pues le hacía ser el objeto de burlas y de agresiones, y en un caso pues la agresión fue más lejos y perdió la vida, ¿no? Le dieron una paliza y perdió la vida, ¿no? Entonces, también ella, ¿qué puede hacer en la manera de andar de alguien que te lleve, ¿no?, que tenga ese efecto, ¿no?, ese efecto también en este caso, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a la primera idea de aquí de la diapositiva, de que las actuaciones afectan y nos afectan. Y las actuaciones de género nos pueden dar placer, nos pueden dar gusto, nos pueden alegrar también, pero también nos pueden dar miedo, ¿no? Y también el temor. ¿Temor a qué? Temor a no hacerlo bien, temor a matar mis pasiones, ¿no? Temor a que haciendo esto no sea auténtico respecto a mí mismo, temor a que el otro sea una amenaza. Y los efectos también a veces son efectos viscerales, ¿no? Como dice ella, también nos provocan ansiedad de estar haciéndolo bien, y ansiedad de esa sanción, y ansiedad de las consecuencias de que otros no lo estén haciendo bien, ¿no? Entonces, estas formas de pánico y ansiedad ligadas a las normas de género, pues, por ejemplo, en este caso, yo aquí había abierto la interrogación, ¿no? Son cosas que hemos visto en clase también, ¿no? Hasta qué punto hoy en día estas formas de pánico, temor y ansiedad pueden ser todavía más acentuadas en el caso de la masculinidad. Estaré haciendo la masculinidad de manera apropiada, y sobre todo porque como la masculinidad también se construye, ¿no?, en negación. No tengo que ser femenino, no tengo que ser amanerado, no tengo que ser gay, ¿no? Y ese rechazo visceral a la pluma, que muestra también cómo es un ejemplo, ¿no?, también de esa construcción de los cuerpos, ¿no?, en ese asco, en ese poids del que habla también, por ejemplo, Elena, ¿no? Ahí veríamos unos efectos también de esas normas, ¿no? Y aquí vemos una cosa, y voy un poco más rápido, que si no me como todo, que es el encarnar las normas de género. Nos hacen inteligibles, nos hacen legibles. ¿Acordáis cuando hablábamos, ¿no? El cuerpo también es una manera en la que nos interpretan, ¿no? ¿Tú qué eres, un chico o una chica? ¿No? Entonces esa idea también, eres legible, ¿no? Bien, sé dónde estoy, tú estás aquí, yo estoy aquí. Entonces, claro, cuando tú no eres legible, claramente, cuando no eres inteligible, ¿por qué anda así? ¿Qué quiere? Entonces, se generan también esos riesgos, ¿no? Digamos, no es una determinación, pero ese riesgo, ¿no? Entonces, ahí vemos ese riesgo. O sea, el que no sigue las normas se vuelve menos inteligible, se vuelve menos legible. Y entonces también en el riesgo veremos luego eso del acoso y de la violencia, ¿no? Voy pasando, ¿no?, que tengo muchas cosas, pero si no. Entonces, veíamos, bueno, antes de llegar a las parodias quería sintetizar esta idea, ¿no? El género que se actúa en actos repetitivos, de estilizaciones corporales, en gestos, ¿no?, en formas de apariencia también, en movimientos, en palabras. Y la repetición es necesaria para que se afiance, se naturalice, se sedimente, pero a la vez cada repetición tiene el riesgo y la posibilidad de una subversión. Nunca olvidar que no solamente, como decíamos antes, algo que yo origine, sino que, repito, y que todo eso no es una actuación que se dé de cualquier manera, sino que está enmarcada por esas normas de género que es apropiado y que no. Pero al mismo tiempo, en cada repetición existe la posibilidad de que vayamos desplazando un poco esas normas que se traducen en interpelaciones, que se traducen en nombres, que se traducen en etiquetas también, ¿no? En etiquetas que tenemos que encarnar o no, y que también provocan temores y angustias, ¿no? ¿La asumo? ¿Qué quiere decir ser mujer? ¿Qué quiere decir? ¿Tengo que decir que soy homosexual? ¿Esto va a matar mi pasión? ¿Esto realmente define lo que yo soy? Y luego entender esa idea también, ¿no? Nos construimos como sujetos en relación a las normas, pero tampoco estamos determinados por esas normas, ¿no? Ese significar no es un acto fundador, sino que es ese proceso, como decíamos antes, repetitivo. Y llega Butler a esta conclusión, ¿no? Es justamente en ese proceso
de actuación, de encarnación, de dramaturgia cotidiana, donde podemos subvertir las normas de género. ¿Dónde, por ejemplo? En las parodias de género, ¿no? Entonces, por eso en su libro trata del ejemplo de los travestis, de los drag queen, o lo que vemos en este documental de Paris is Burning, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando una persona en un drag? Una drag queen o en un drag king también, ¿no? Pues que la feminidad o la masculinidad puede ser actuada, representada, encarnada por gente que no son mujeres, ¿no? Que no son, digamos, aquellos a los que les corresponde. Y lo pueden encarnar, además, mejor, como dice ya creo que es en Cuerpos donde se hace el género, ¿no? Cuando dice, ¿no? Cuando era joven iba a los bares de lesbianas, también había travestis y drag, y vería que por supuesto esos drag hacían mucho mejor la feminidad que lo que hacía ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ves que distintas personas con distintas asignaciones de género y de distintas maneras, incluso también aquellos, por supuesto, que más o menos nos quedamos en el sexo que hemos sido asignados, ¿no? sin hacer muchas preguntas, también vemos lo inestable que eso es, ¿no? Todas las personas que más o menos aceptamos, ¿no? Vale, soy una mujer, bueno, utilizo el ella y hablo en femenino, pero eso quiere decir que encarno todas estas cosas, pues por supuesto que no, tampoco, ¿no? O sea, en ese sentido, lo que ella va a ver también, primero es ver el potencial que tienen estas actuaciones paródicas para demostrar que el género revela una ilusión, que no es sustantivo, que no es natural, que tiene mucho que ver con la relación entre apariencia y realidad y que también desafía esa apariencia. Y hoy venía pensando, cuando veníamos aquí, digo, es curioso porque por una parte el género, que está tan natural, ¿no? Está ya tan natural, depende tanto de la apariencia, que hay muchos casos banales y cotidianos en los que nos encontramos con esa pregunta de ¿tú qué eres? O sea, que a veces basta un cambio en el corte de pelo, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en un amigo mío que es músico, que tiene barba y bigote, pero que es delgado y no es muy alto, y tiene el pelo muy largo, y cuántas veces comenta, ¿no? De ir con su novia por la noche, salir de marcha, que la novia también tiene el pelo largo, y el tipo que llega y les coge por detrás y les dice, ¿qué tal, chicas? ¿No? Entonces, si de eso depende el género, ¿no? O de eso, como decíamos antes, o incluso no, también puedes ir vestida de mujer y con tacones y que te digan, ¿y tú qué eres? O sea, que nos muestra también, pues eso, lo frágil, lo inestable, ¿no? Que son estas asignaciones, ¿no? Y estas interpelaciones, ¿no? Digamos, lo que constata Butler, ¿no? Que si la realidad de género es performativa, significa que solo es real cuando es actuada, performada y que, por lo tanto, está abierta, ¿no? Es posible hacer una autoparodia, un exceso. A veces el exceso, como digo, nos hace con esa intencionalidad de ser excesiva, ¿no? Volviendo a esta idea del exceso, ella comenta cómo ha crecido en una época, ¿no? Donde los modelos eran las mujeres de Hollywood, mujeres que también son modelos para algunas de las drags más mayores del Paris is Burning, y dice, aquello es un exceso, ¿no? Nadie es una mujer como Marilyn, ni Marilyn era mujer como Marilyn, ¿no? Ni hay un hombre como John Wayne, ni John Wayne era como John Wayne, en ese sentido, ¿no? Entonces aquí dicen estas parodias de género pues plantean una posibilidad de desobedecer, ¿no? Por exageración, ¿no? y demostrar la norma, ¿no? Al mismo tiempo ella observa que no es que los travestis sean travestis, que todos somos travestis, ¿no? De alguna manera todos, ¿no? Todos tenemos que encarnar, ¿no? Esa fantasía. Y quiero decir, a veces nos reímos de los chavales, porque en los chavales es como muy claro, ¿no? Nos reímos de mujeres, hombres y viceversa, porque ahí se ve como muy claro, ¿no? El carácter de actuación, de performatividad, ¿no? A lo mejor también nos teníamos que reír cuando vemos a los señores, ¿no? En el Parlamento, ¿no? O en las reuniones estas del IBEX, ¿no? Porque eso también son actuaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos hablando del andar en el grupo de mañana, ¿no? Algo que, ¿no? Y además, porque el andar tiene una cosa curiosa también, ¿no? Porque es puede ser a la vez deliberado y no intencional, ¿no? Y luego también en el andar, que es uno de los aspectos donde se atribuyen, ¿no? Estilo femenino y estilo masculino, también depende mucho de las mediaciones materiales, ¿no? Y a veces, es que decir, te pones una falda de tubo y unos tacones, jope, ¿y cómo andas? O sea, no puedes, está claro que eso te está mediando, ¿no? Entonces estábamos poniendo ejemplos de andar, ¿no? También viendo este ejemplo del chico del andar cadencioso, ¿no? que le lleva a perder su vida en esa conjunción con estos otros tipos, ¿no? Y comentábamos, por ejemplo, pues, los tipos de andar y veíamos, por ejemplo, esto que los americanos llaman el power walking, que es fijaros cómo andan prácticamente todos los presidentes americanos desde que yo tengo recuerdo, cómo anda Clinton, cómo anda Bush, cómo anda Obama también, es andar, que es el andar, por ejemplo, de John Wayne.
Y entonces nosotros nos interrogábamos hasta qué punto los actores de las películas de los años 50 han influenciado ese tipo de... ¿no? Porque a veces lo que vemos con las estilizaciones de género es eso, ¿no? Algo que se origina en un grupo y luego se transmite a otros, algo que se origina en una película y que a lo mejor tiene que ver con una, no sé, puede que tenga que ver con una andar no intencional, ¿no? Y que acaba ocupando este sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que todos somos travestis, en el sentido que todos imitamos, pero evidentemente la diferencia está en, y ya voy cerrando, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con lo que pongo aquí, ¿no? La parodia es una forma de desobedecer las interpelaciones. Podemos ver cómo género y sexo existen en nuestras sociedades y han existido en un régimen dicotómico, sexista y heterosexista, pero no significa que solo y siempre pudieran reforzar dichos regímenes, ¿no? Por ejemplo, si veis otra vez el vídeo de Paris Barney, ahí estáis viendo cómo una serie de personas están haciendo todas esas parodias y esas repeticiones y además tan complejas, ¿no? Porque en ese vídeo se imita a las modelos, se imita a los soldados, se imita a los ejecutivos de Wall Street, ¿no? Pero no se está reproduciendo ese régimen sexista y heterosexual, porque ni siquiera son heterosexuales las personas que lo hacen, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay que olvidar, cuando reconocemos este potencial de las parodias y del travestismo o del juego drag, que esas parodias no se llevan a cabo dentro de un contexto neutro, ¿no? Sino dentro de relaciones de dominación. O sea, que siempre no hay que olvidar nunca esto, ¿no? Las relaciones de dominación, las relaciones de poder, el precio y el coste también, a veces, ¿no? De llevar a cabo estas parodias. Y el hecho de que vamos a ser juzgados respecto a unos criterios de autenticidad, y como ocurre en estos bailes, ¿no? En estos concursos de Paris is Barney, ¿no? Porque estas personas que hacen estas imitaciones lo hacen en un concurso de bailes y donde son evaluados por un jurado, y el jurado va a ver eso, que son reales, ¿no? En inglés realness, ¿no? Solo que no es que sean realmente ejecutivos o mujeres o modelos, sino que lo parezcan, ¿no? Y eso también es lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por último, ya para dejar un poco también de tiempo a que hablemos, quería ver esta idea volver un poco sobre esta idea de vulnerabilidad, ¿no? Entonces hemos hablado de que la vulnerabilidad estaba inscrita en la propia idea de subjetivación, ¿no? Porque somos vulnerables a la interpelación de los demás, o porque también, como diría Althusser, ¿no? Ya tenemos una disposición a responder a la ideología y a responder a esa autoridad. La asignación, la interpelación de género nos encuentra vulnerables desde el inicio, ¿no? a esta responsabilidad. Entonces somos vulnerables frente al lenguaje y por eso se pueden dar estos actos de habla que tengan efectos, ¿no? Si no fuéramos vulnerables respecto al lenguaje, estos actos de habla no tendrían efectos, ¿no? A esta interpelación, pero entender también que la vulnerabilidad, por tanto, si forma parte intrínseca del proceso de cómo nos constituimos como sujetos, es algo de todo el mundo, ¿no? No es algo que tengamos solamente unas y no otros, todos somos vulnerables. Vulnerabilidad no es pasividad, respondemos, actuamos, ¿no? A esas interpelaciones. No es igual que victimización o ser víctima, ¿no? Está ligada a la capacidad de actuar, a la agencia, ¿no? Es lo que vamos a decir. No hace falta que seamos soberanos, no lo somos vulnerables, pero actuamos. Evidentemente, somos todos vulnerables, pero no todos somos vulnerables de la misma manera, ¿no? Si pensamos en la socialización de género, una cosa es lo que estamos hablando aquí, esa vulnerabilidad generalizada, y otra cosa es, por ejemplo, la indefensión aprendida o esa vulnerabilidad crónica de las mujeres de la que habla Goffman, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú has aprendido en esas actuaciones de género o responder a unas interpelaciones que te impide actuar, por ejemplo, ¿no? De manera agresiva, ¿no? que te coloca además en una situación, ¿no? De tener que gestionar tu accesibilidad, ¿no? Respecto a otros que además han sido justamente socializados en interpelaciones que les mueven a actuar, a intentar conseguir el acceso, a tomar la iniciativa, ¿no? En esos procesos en esas coreografías, por ejemplo, de género, ¿no? Y además nos recuerda Butler que hay vulnerabilidades políticamente inducidas, ¿no? Las relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de poder hegemónicas, los sistemas ideológicos, las normas generan también formas de vulnerabilidad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, marcando quién será reconocible y quién no. Como decíamos, es quién será inteligible, ¿no? Aquellos que no son capaces o que no quieren o que no pueden encarnar esas normas de género no van a ser legibles, no van a ser reconocibles, luego van a estar más vulnerables. ¿Qué formas son apropiadas y qué formas no son apropiadas, ¿no? Si encarno lo inapropiado, me encuentro también esa vulnerabilidad, precariedad políticamente inducida.
formas apropiadas y no apropiadas de presentarse en público, formas apropiadas y no apropiadas de estar en las relaciones privadas, quién será estigmatizado, qué relaciones de intimidad serán reconocibles. Y efectivamente aquí podemos ver cómo las normas de género no solamente marcan, ¿no?, lo de las mujeres, no solamente marcan, digamos, estas identidades, sino que también distribuyen posiciones también y generan también marcos que potencian esa precariedad o esa vulnerabilidad, ¿no?, políticamente inducida, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, en estos textos últimos, ¿no?, que trabajan sobre esta idea de precariedad, pues subraya cómo las vidas precarias son aquellas que no están cualificadas como reconocibles, como legibles o como dignas de despertar sentimientos, ¿no?, también esos afectos de los que hablábamos, y que aquí podemos ver cómo la precariedad pues, une a mujeres, a queers, a trans, a pobres, a personas sin Estado, ¿no?, y aquí se abriría todo ese campo también de la interseccionalidad, ¿no?, de cómo se cruzan esas precariedades en relación a estas performances, ¿no? Entonces, yo tenía como ejemplo, pero no lo podemos poner, pero sí lo puedo comentar un poco, el vídeo este que os animo a que lo veáis, y con esto ya cierro. ¿Por qué cita este vídeo? Porque este vídeo nos relata una situación curiosa o interesante. No es un documental Paris is Burning de los años 90, del año 91, pero en realidad se está refiriendo a algo que sucedió en Nueva York en los años 80, que es un club en el barrio de Harlem, y el club se llama Paris is Burning. Y este club lo frecuentan, sobre todo, gays, afroamericanos y latinos. En su mayoría, además, gente pobre, sin muchos recursos, muchos jóvenes también, en muchos casos repudiados por sus familias. ¿Y qué particularidad tiene este club? No es un club como cualquier otra discoteca a la que vayamos a bailar, sino que funciona a partir de la organización de lo que llaman balls, bailes. ¿Y en qué consisten esos bailes? Pues consisten en una serie de desfiles en los que los participantes compiten. Los participantes se agrupan en casas. Estas personas, ¿no?, digamos, estos hombres y mujeres forman casas y familias, ¿no?, reconstruyen o reconstituyen ciertas líneas de parentesco. La casa extravaganza, la casa de los ninja, ¿no?, le ponen también así nombres así flamboyantes, y es como una forma, y aquí vemos otra vez, es interesante, ¿qué es lo que hacen con el parentesco? Han sido repudiados, no son reconocidos. Entonces se agrupan, forman comunidad y se llaman madre y hijos y casas. Aquí vemos también esa idea que hablábamos antes, ¿no? Retoman el lenguaje normativo de la familia, no reniegan a ello, pero evidentemente la persona que es madre, que suele ser en muchos de estos casos un hombre, asume el cuidado, ¿no?, la organización de las actuaciones, de cómo vamos a hacer los bailes, de cómo vamos a vestirnos y a disfrazarnos, pero evidentemente están desplazando, ¿no?, esa actuación de la familia, la están llevando también a otro sitio. Entonces, lo curioso de este club es que lo que en un principio podía ser la tradición de los drag queen de imitar a Marilyn Monroe, actrices de Hollywood, generan nuevas categorías. Y entonces por eso os invito a que lo veáis, porque como os decía antes, ¿no?, imitan a ejecutivos de la City, chicas que van al colegio, y además con esa idea, tenéis que ser reales, entonces se visten como chicas que van al colegio, como chicos de barrio, como chicas de barrio bajeras, ¿no? Hasta tienen categorías súper detalladas como travestis, baile de travestis donde se visten por primera vez de mujer. Entonces tienen que encarnar todo eso. Entonces, ¿ves? Y entonces, evidentemente, en este vídeo lo que podemos ver es ese carácter, digamos, performativo, la capacidad de imitar, de hacer otra cosa que tú no eres. Y también vemos cómo las personas que participan en estos bailes, que hablan con la directora, van diciendo, si yo puedo hacer esto, si puedo pasar por un ejecutivo o una modelo, quiere decir que si no fuera por las condiciones materiales podría hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que vemos en el reportaje, que a veces superpone estas imágenes con imágenes, digamos, de ejecutivos de la City y de otra gente, es mostrarnos, ver, ¿no?, visibilizar ese carácter de actuación, de performance, de parodia también, de travestismo que hacemos también cuando nos comportamos como ejecutivos o como profesores, ¿no?, o como cualquier cosa de las que hagamos, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, y a mí me parece interesante porque se juzgan en ese criterio de autenticidad, y luego también me parece interesante este documental porque vemos diferentes actuaciones, ¿no? Digamos, dentro de ese continuo de lo masculino y lo femenino, las distintas personas que van al baile ocupan también distintas posiciones. Quiero decir que hay personas que quieren ser trans, ¿no?,
y que van siempre vestidos, ¿no? y actúan como mujeres, que se declaran ser mujeres y que desean además operarse y que tienen como objetivo llevar una vida, como ellas dicen, ¿no? de mujeres de verdad. Pero vemos también personas que juegan más con la idea del drag, del travesti, ¿no? y que reconocen que ellos no son, que no saben cómo. Pepe la Bella es uno de ellos que dice en una escena: yo no sé cómo piensa una mujer, yo no soy una mujer. Yo sé cómo piensa un hombre homosexual que se viste, un hombre gay que se viste de mujer. No me quiero operar porque tampoco quiero hacer algo irreversible. Y luego dice, y también porque me doy cuenta de que no creo, como algunas de mis amigas, que todos mis problemas van a desaparecer si me convierto en una mujer. Dice, bastante veo que las mujeres tampoco lo llevan tan bien, o sea, no creo que no sé si voy a ganar mucho, ¿no? Y luego los hay, pues que bailan y que actúan y que no son heterosexuales, etcétera, pero que no se visten de mujer, ¿no? Que se visten de hombre. Entonces es interesante ver cómo las trayectorias de varios de esos personajes también tienen que ver con eso, ¿no? Las consecuencias, os animo a que veáis la película para que veáis, ¿no? Las historias de éxito y las historias de fracaso también tienen que ver con esa manera distinta de encarnar las normas y de la posibilidad de pasar o no pasar, ¿no? en lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Entonces, terminando, lo que nos dice Butler es que estas parodias plantean la posibilidad de una subversión. Respecto a la película, dice, lo que vemos en este Paris is Burning, en este club, en estas prácticas, no es ni una insurrección eficaz, no es que de repente aquí salga, ¿no? Nos cambiemos las normas de género y seamos felices, ¿no? Pero tampoco vemos una subordinación dolorosa, sino que vemos una coexistencia inestable de ambas, ¿no? Dice, es verdad que si veis la película veréis, ¿no? Se vuelve a recrear esos aspectos, digamos, ¿no? Lo que es lo femenino y lo que es lo masculino. O sea, hay una reidealización de esas normas de género, pero es evidente que también hay una desnaturalización, ¿no? Cuando aquellas personas que están haciendo estas cosas no son quienes deberían hacerlo, ¿no? Y habla también de esta idea de cómo vemos en estas parodias esos placeres dolorosos, ¿no? A la vez, ¿no? De apropiarse, ¿no? Pero también sufrir esas normas. Vale, yo creo que aquí me quedo. Animándoos a que os veáis la peli. Bueno, ahora... ¿Se oye? Sí. Vamos a pasar a unas preguntas. Bryce tiene el micrófono, así que quien tenga algo que comentar, que levante la mano. En realidad es una pregunta un poco tonta. ¿Se me oye? Sí. Vale, genial. Es que lo que yo he entendido así súper rápido en una línea es que básicamente Butler lo que dice es que todo es performance y que tiene mucho que ver con cómo asumimos algo y lo representamos, ¿no? Un poco en el sentido de que los sentidos los encarnamos individualmente, que terminan generando mi imagen del mundo y un poco eso. Entonces, lo que yo me pregunto quizás es que el género, la identidad de género, quizás sea un elemento muy radical en quiénes somos y se convierte en quiénes somos en los primeros años de vida, ¿no? Se establece quizá en el sentido de que nos socializan de una manera muy dura en todo esto. Entonces me pregunto hasta qué punto de verdad quizás sea algo tan elegido y flexible como Butler plantea, porque me parece que su perspectiva quizás sea demasiado fluida. Aquí bueno, hay una cosa que hay que subrayar, porque es verdad que a Butler, cuando hablamos tenemos a veces esta idea de que cuando hablamos de que algo es una performance o una actuación, una fantasía, de pensar que es algo completamente flexible y completamente voluntario. Y no es eso lo que ella dice y esto tenemos que pensar. O sea, algo puede ser una ilusión, una fantasía, pero tiene consecuencias, como hemos visto aquí, muy reales. Entonces, tienes razón al decir que frente a otras formas de identificación o de identidad, la de género es algo que nos viene, ¿no? Nos interpela desde que nacemos, ¿no? Y desde que nacemos estamos respondiendo y repitiendo estas construcciones. Pero como ella dice muchas veces, no podemos trascender todas las normas de género, ¿no? Esa está ella también, entender esta parte difícil de entender que tiene que ver con lo que decíamos al principio. Yo no soy el autor de la actuación que estoy haciendo. Hay un ámbito de posibilidades, pero las posibilidades no son infinitas. Y además de no ser infinitas, es que de las que hay posibles, si me salgo de lo que es apropiado, digamos, por así decirlo, recibo una sanción. O sea que, digamos, hay que ver varias cosas. Primero, una cosa es la posibilidad de flexibilidad, otra cosa es que la flexibilidad no está sancionada, otra cosa también es entender siempre de qué contexto estamos hablando donde se lleva a cabo esa actuación. Pero igual que lo vemos claro cuando hablamos cuando por ejemplo, vemos la dramaturgia o las coreografías en Goffman, ¿no? Esta idea de que algo sea actuado no quiere decir que voluntariamente yo puedo cambiarlo o que no tiene consecuencias, ¿no? Simplemente lo que significa es que no es algo que salga, digamos, naturalmente de mí, sino que se construye socialmente y culturalmente. Pero aquí estamos bien situados para saber que las construcciones sociales y culturales tienen efectos
bien duros y bien fuertes. Aquí a veces también me hace, en clase de género suelo citar mucho una frase de Haraway, que también es alguien que Butler reconoce que sus conversaciones con Haraway y Tono también le abrieron mucho ámbito de posibilidades, donde Haraway dice, teníamos esa idea de que lo natural es lo que no se puede cambiar, lo inamovible, lo fijo, lo que no depende de nuestra voluntad, y lo social es lo que se puede cambiar, lo que es flexible. Dice, curiosamente, la evolución de la ciencia y la tecnología hoy en día nos ha llevado a darnos cuenta de que en muchos casos es más fácil cambiar la naturaleza que cambiar lo cultural. Y pone este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para una mujer que ha tenido un niño es más fácil conseguir que su cuerpo no produzca leche, ¿no? Natural, es facilísimo hoy en día, ¿no? Te pones esa inyección. Eso es más fácil que conseguir que tu pareja, el padre del niño, se levante todas las noches a dar al niño a dar el biberón. Entonces, para que veamos también esa idea, ¿no? de lo flexible o lo que no es flexible, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a ir pensando, y más ahora que hablamos también tanto esta idea del antropoceno, que a veces lo realmente duro o pegajoso, ¿no? Sara me dice, sticky, ¿no? Lo que está ahí, cansino, como decimos, ¿no? Los ordinarios decimos de cansino, son las relaciones sociales, ¿no? y las relaciones y los significados culturales. Entonces, dejar claro esta idea, ¿no? Que el que algo sea actuado, performado y necesite ser repetido para realizarse y para existir, no significa que no tenga efectos que sean dolorosos, no significa que sea voluntario y no significa que nos vaya la vida en ello, ¿no? Como le está yendo, ¿no? Como está yendo a tanta gente la vida en ello también, estas actuaciones, ¿no? Tienen consecuencias, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo es que, bueno, cuando has hablado del género y demás, no he dejado de pensar un poco en Myth, en lo de que hablaba un poco del yo y el mí y demás, y creo que, como he dicho, estamos como coercionados por los demás para tener unas coreografías, unos pensamientos, que si somos hombres no tenemos que tener emociones, las mujeres sí, el hombre es más autónomo, etc. Y me deja de pensar un poco que digo, a ver, es que es difícil que todo el mundo te deje de poner eso diciendo, a ver, que diga a todas las personas, tú tienes que tener menos emociones porque has nacido con pene. No es más sencillo, creo yo, o el objetivo de romper un poco esto del género, que en vez de que las demás personas te lo coercionen o te dejen de coercionar, que digas tú mismo, tú misma, yo soy como soy y no tengo que demostrar nada a nadie, porque el género es eso, es demostrar que soy un hombre, que soy una mujer o que soy transexual. Pero si dejamos de demostrar algo a los demás y vivimos para nosotros... Hombre, lo que ocurre es que, para empezar, vuelvo a lo que he dicho antes, no todo es intencional, estamos demostrando cosas cuando no queremos y luego estamos en una red, quiere decir que si estamos en las ficciones, las ficciones que utilizaban los filósofos del 18, ¿no? Si estoy en la isla desierta, en el bosque y no vivo con nadie, pero vivimos en relaciones sociales. Es como dice Bethel, no tenemos elección de no entrar en las prácticas significativas porque por estar ya estamos entrando. Quiero decir, no hace falta que yo diga nada. Estoy en un entorno, estamos aquí y estamos ya mandando mensajes. No hace falta que abra la boca, ¿no? Mi cuerpo manda mensajes, todo. Y recibo esas interpelaciones también, incluso sin pasar por la interacción verbal. O sea, forma parte de la vida social. Uno no puede no hacerlo. Evidentemente, podemos pensar en estrategias, podemos pensar en tácticas. Y podemos pensar también, con el apoyo de otros, ¿no? En formas de cuestionar. De hecho, se está haciendo. De hecho, quiero decir, el trabajo de Butler, yo no he hablado de eso, pero quiero decir, es un trabajo que se engloba en más personas diciendo esto, que tiene relación con la elaboración de una teoría como la teoría queer, ¿no? Que cuestiona estas identidades, y no solamente de una teoría queer, de unas prácticas queer. Unas prácticas queer que a veces también van más allá y más acá de lo que ellos querían. Porque, por ejemplo, una teoría que cuestiona la identidad y a veces produce enunciaciones de yo soy queer, ¿no? Como dice ella en una entrevista, ¿no? Que cuando lo oyó dice, que hay gente, pero también dice, pues también lo entiendo, ¿no? Tampoco soy dueño de esta cuestión. O por poneros otro ejemplo, ¿seguimos viviendo en una estructura de binarismo de género? Sí, pero ese binarismo no está cada vez más cuestionado, pues también. ¿Y eso significa que no siga? Pues sí, sigue. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, ¿no? Igual que últimamente se está viendo cada vez más, estoy viendo cada vez más personas que hacen investigación social que cuando hacen un cuestionario, que es una interpelación, y ponen eso de sexo, en vez de poner mujer, hombre o female, ponen más cosas. O ponen más cosas, o dejan, o ponen no, ejemplo,
Casi todos los ejemplos que tengo son anglosajones, ¿no? Ponen no binario, non-binary, trans, dejan un cuadrito abierto, other, ¿no? Y hace un par de semanas, en una lista de correo de investigadores de Internet de la que formo parte, alguien mandó un cuestionario donde no había y entonces alguien amablemente dijo, quizá deberíamos pensar, y empezaron todos, ¿no?, a comentar experiencias, ejemplos. Hay un ejemplo también del cuestionario que se utiliza en los servicios de salud de Canadá, por ejemplo. Entonces, pues el que los sociólogos, los politólogos, la gente que hace estudios culturales esté planteando eso, pues ya algo, ¿no?, también es. O que empecemos a ver, ¿no? También esta semana leía un artículo también en un blog de una persona asignada mujer que se define como no binaria y que comentaba, ¿no?, cómo lo que se supone, las prácticas que tiene y tal, ¿no? Aquí lo que me llamaba la atención, que me parece interesante, es, pues digo, a veces también es difícil partir de las atribuciones, que en un momento dado ya hablaba de cómo facilitar. El texto era de cómo los espacios de mujeres podían facilitar la relación y la interacción con personas que se definen como no binarias, ¿no? Y hablaba del uso de los pronombres, era en inglés también, ¿no?, de en vez de decir ladies, decir folks y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en un momento dado me dice, claro, yo también entiendo que las mujeres binarias, claro, yo pego un salto en el asiento, porque digo, hombre, a ver, como decíamos antes, ¿no?, una cosa es que esas mujeres, o como mujeres, digamos, bueno, vamos, como mujeres, eso, ¿no? Que yo una cosa es cuando lleve el cuestionario le ponga la casilla mujer o utilice el femenino, y otra cosa es que yo me considere binaria o que asuma todos los binarismos, ¿no? También eso hay que tener también un poco también de claro en eso, que incluso cuando no nos declaramos como no binarios, ¿no?, y nos dejamos meter, ¿no?, o rellenamos esas casillas, pues tampoco quiere decir que estamos asumiendo todo lo que hay, ¿no? Con esto vengo a decir que, por supuesto, que esa ambivalencia o ambigüedad o, ¿no?, o falta de estabilidad, digamos, de esas condiciones de lo femenino, lo masculino, lo que sea mujer y hombre, pues cada vez también son más evidentes, sin que eso signifique que hayan desaparecido. También el que sean más evidentes por un lado, aumentan las ansiedades y los temores por el otro también, ¿no? Justamente por esa visibilidad de que esto es más complejo, ¿no? Y con esta idea de la complejidad, también en una de las entrevistas, en uno de los artículos de Butler, un artículo que habla justamente de la idea de performatividad en relación con el cuerpo, para un artículo de teatro. La última parte le responde también a una crítica, o no tanto crítica, digamos, interpelación que se le ha hecho acerca de, bueno, que también tiene que ver con este texto de Elena Casado del que hablábamos, ¿no? Vale, si cuestionamos el género y no es natural y es una actuación y puede haber más de dos, etcétera, entonces, vale, está bien, has descrito la situación, ¿no? Pero si nos ponemos una perspectiva activista, ¿cuál es la prescripción, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué es lo que habría que hacer, ¿no? ¿O qué propuesta no puedes lanzar, ¿no? Entonces ella decía que quizá la propuesta que ella ve, ¿no?, a partir de estos reconocimientos teóricos, sea por una parte como reconocer la complejidad del género. O sea, porque cuando decimos eso, algo natural, es que no, eso, la complejidad, la dificultad, la multiplicidad de dimensiones, y entonces reconocer la posibilidad de una multiplicidad también de actuaciones y el que ninguna de ellas sea sancionable, ¿no? Digamos que la propuesta sería esa, ¿no? Admitir, porque también, ¿no?, lo comenta, ¿no? Digo, tampoco soy yo nadie para decir que tú no puedes decir yo soy queer, o hablando, por ejemplo, de estas, dice, ni tampoco, dice, ¿no?, el estar a partir de esos libros dialogando con gente intersexual o con gente trans, que dicen, no, yo quiero que se me trate como mujer, yo quiero tener ese pronombre, ¿no? No todo el mundo está cómodo en la fluidez, ¿no? Y reconocer también eso, ¿no?, que hay gente que puede estar cómoda en la fluidez y hay gente que puede querer que se le asigne, ¿no?, y reconocer ese en un pronombre, ¿no?, en un nombre, en una etiqueta, aunque luego esa etiqueta pues cuadre o no cuadre, ¿no? Y un poco esa era la idea, ¿no? Reconocer que esto es complejo y permitir las multiplicidades de actuaciones, ¿no?, sin sancionar, ¿no? Digamos que eso sería como una propuesta, ¿no?, activista, ¿no?, por así decirlo, ¿no? A lo mejor te obligo a repetir alguna cosilla, no sé si reitero un poquito. Gracias por la intervención, Amparo. Y quería preguntarte un poco, pues por esa línea, ¿cuál crees que es el papel que tiene la academia o la responsabilidad, ¿no? Porque podríamos pensar que solo actúa como un mero altavoz o que ayuda a legitimar ciertos discursos
que están muy de ciertas personas muy estigmatizadas, ¿no? Pero puede tener un papel pues, de interpelación o de generación de identidades, ¿no? Y he escuchado últimamente en ciertos ámbitos académicos o paraacadémicos cómo de alguna manera se criminaliza todo el movimiento LGTB como traidores, vendidos, o personas que se han institucionalizado, ¿no? Y eso, ese pensar en cómo creamos identidades y cómo se nos son devueltas, ¿no? Hombre, dos cosas en la academia. Una, quizá la primera cosa es que utilizamos la academia porque como un término único, ¿no? Así que, y es normal, como utilizamos, pero nunca deberíamos olvidar, ¿no? Igual que esa cosa viejuna de Weber, ¿no? De toda sociedad está marcada por una profunda heterogeneidad, que la academia también. Entonces, quiero decir que en lo que llamamos la academia, en la universidad, no solamente hay una manera de estar, una manera de existir y que está atravesada de debates. Y, de hecho, los debates acerca del género, de lo queer y incluso ¿no? de cuáles deben ser las prioridades de los movimientos, pues han tenido un papel muy importante. Y, por supuesto, la academia ha tenido un papel muy importante también a la hora de visibilizar, pero eso viene desde antes, ¿no? El feminismo, ¿no? Del famoso feminismo de segunda ola, es a la vez teoría y pasa a la universidad y a la vez es activismo, ¿no? Y la universidad está vinculada al activismo, sobre todo en ciertas disciplina, la nuestra, por ejemplo, incluso antes, no solamente en cuestiones de género, ¿no? Entonces, y en este caso, pues también ¿no? lo queer está relacionado con la teoría queer, pero también con estudios queer, luego con prácticas queer. Es verdad que otra de las cosas que también responde Butler, por ejemplo, sí que hay una entrevista reciente con Sara Ahmed en la revista Sexuality donde se le pregunta sobre esto, ¿no? Sobre cierto conflicto que en un momento hay entre los movimientos LGTB y queer y digamos, la incómoda relación con la universidad, porque consideran que es demasiado intelectualizadora. Aquí tenemos otra vez esa cosa, ¿no? Lo intelectual, o no lo racional, etcétera, lo activista. O sea, que evidentemente se abren ámbitos, yo creo, de controversia y de discusión, ¿no? Que también tienen que ver con cosas que van más allá de lo queer, como cierta tradición, cierta antiintelectualismo, que va también a otros, que también tiene que ver con otros espacios, del cual también, y tampoco es una cosa que se invente, ¿no? Es decir, bueno, pues las relaciones de los universitarios o los académicos con el resto de los ámbitos sociales y, bueno, pues también ocurren, ¿no? Dan pie a este tipo de cuestiones. Entonces, por responder a tu pregunta, por una parte, todos estos debates han tenido y tienen un lugar muy importante en la universidad y yo creo que han contribuido también a hacerlos visibles. Hay controversia también dentro de la universidad, quiero decir, y la universidad es un sitio atravesado por el sexismo y atravesado por la homofobia, y no solamente ahora, sino volviendo a, por ejemplo, la tradición donde se sitúa Butler, la de la filosofía occidental, pues más sexista y más racista no hay. Y eso también ella lo sabe, ¿no? No es algo que se nos cuente siempre, no se nos cuenta cuando estudiamos a Kant en el instituto, nadie nos pone la jerarquía de razas, ¿no? Cuando estudiamos a Durkheim en la facultad o a Weber, los profesores no siempre comentan las cosas que dicen sobre las mujeres, por ejemplo, o sobre las personas que no son blancas, ¿no? Pero eso forma parte de nuestra tradición académica y no solamente es algo del pasado, sino que es algo que es una institución y como institución pues tiene racismo institucionalizado, y sexismo institucionalizado y homofobia. Al mismo tiempo, aquí hay mujeres, aquí hay gente queer, aquí hay gente que defiende otras posturas, ¿no? Y el conflicto también está aquí dentro, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, lo que tú comentas, ¿no? Lo que comentamos también, ¿no? Estas redes tienen también distintas relaciones y el que una cosa tenga ¿no? Por ejemplo, el que lo queer en un principio pueda estar muy relacionado con este tipo de desarrollos teóricos, pues también adquiere otra vida y esa otra vida activista puede que también ¿no? Y de hecho lo ha hecho, ¿no? También cuestione y converse, ¿no? Porque Butler, por ejemplo, en esa entrevista dice, como ella también, eso le ayuda, ¿no? A seguir pensando y a pensar, ¿no? Ella no posee, no soy la propietaria, ¿no? de esto. De hecho, en un momento dado dice, cuando habla de lo queer y lo feminista, dice, feminista es hablando de cómo nos posicionamos en relación con las etiquetas, ¿no? Dice, feminista es una etiqueta que asumo desde que tengo 14 años y que, digamos, que elijo y que me construye. Y queer es algo que me llega, ¿no? Que es una cosa que me cae ¿no? Que me llega a mi buzón un día, por así decirlo. Pero también la asumo, ¿no? También la asumo con esa, ¿no? ambivalencia de la que hablamos aquí en la Asunción, ¿no? Y entonces esa es la relación que tiene también con la universidad, que sigue existiendo. Y luego la universidad se sigue moviendo. Y por supuesto que tampoco somos ajenos a los desarrollos, ¿no? A lo que está ocurriendo. A mí también me pregunto, ¿qué consecuencias va a tener lo que estamos viendo ahora, ¿no? En toda Europa y en Estados Unidos también, ¿no? La restricción del acceso universitario, ¿no?
eso también probablemente tenga repercusión sobre estos hechos, ¿no? Hace poco, cuando se murió David Bowie, un articulista británico, se murió David Bowie y se murió un actor inglés al poco tiempo, de la misma edad, de la misma generación, que a lo mejor vosotros lo conocéis porque se hizo muy famoso con un personaje de uno de los profesores de Harry Potter, que no me acuerdo, Alan Rickman, ¿no? Y entonces este articulista, que era amigo de los dos, observaba que los dos eran chavales de clase obrera que habían estudiado en escuelas universitarias de arte y que en esas escuelas universitarias, ¿no?, digamos, un poco habían también, ¿no?, contribuido a no solo a que fueran actores o músicos, sino también a ponerse en contacto con otro mundo, ¿no?, y también a posibilitar en parte que se hayan convertido en quien son. Y él decía, esto hoy en día en Inglaterra es imposible. Y aquí probablemente casi también. En Inglaterra ahora mismo es imposible. O sea, visto cómo están las tasas, la universidad dice, es imposible que los chavales de clase obrera, ¿no?, esta vía está cerrada. No quiere decir que no haya chavales de clase obrera que no puedan tener desarrollos como el de Bowie, pero tendrá que ser por otro sitio, por aquí ya no va a ser. Entonces también pienso que cierta pluralidad de discursos, sobre todo que tiene que ver con categorías subalternas, ¿no?, en la universidad, tiene que ver con esa posibilidad de acceder a estos lugares, ¿no? Entonces también, por eso, estas cuestiones, lo que vemos en ese medio plazo, ¿no?, si no hay posibilidades de acceso, si luego lo que no hay son posibilidades no se crean plazas, por ejemplo, con lo cual, bueno, no solamente hablamos del acceso de los estudiantes, sino de quién puede convertirse en investigador y en profesor, pues es probable que también veamos un efecto en qué tipos de discursos se generan aquí y qué tipo de prácticas también y qué tipo de posibilidades, ¿no? Y también estamos viendo últimamente mucho hablar de hay que ir a otros sitios, ¿no? Hay que ir a otros sitios si quieres encontrar formas de conocimiento, ¿no?, formas de pensamiento, ¿no? Y pues a ver, ¿no?, ahí estamos, ¿no?, a ver qué pasa. Pero sin olvidar esto, que esto es un espacio múltiple, que aquí no somos todos tampoco iguales, en todos los sentidos, ¿no? En el de la diferencia y en el de la desigualdad también, ¿no? Bueno, no hay más preguntas, así que ya vamos a dar fin a esto. La semana que viene, creo que es Zizek, ¿sí, no? Pues la semana que viene nos vemos el martes aquí a las 3:30 para el seminario. Muchas gracias y a ti también, Amparo. Gracias.